Yo tuve la oportunidad de conocer a los artistas chilenos durante la década de los 70. En el caso de Julio Escames, que me parece muy significativo por la edad y por su obra, fue la pintora Grace Blanco quien me invitó a conocer a este artista exilado que vivía en ese entonces en el centro de Heredia. Algo interesante que recuerdo de Julio en ese momento era como un poco su condición de personalidad y timidez, resultado probablemente en ese momento más de su exilio. Con los años tuve oportunidad de leer un libro procedente de México donde se hablaba acerca de los artistas a quienes la dictadura de Pinochet había destruido sus obras, y entre las víctimas principales se encontraban los Bueno, muralistas. yo creo, para mí es un inmenso placer hablar sobre Julio Escames, porque Julio fue no solamente un pintor de referencia, un artista, un intelectual de referencia durante muchos años en mi vida. Yo diría que casi que desde que yo llegué a Costa Rica ya por los mediados de los años 80 hasta que murió, sino también porque es un artista que a mí me parece que ha dejado una huella que yo pienso que no ha sido suficientemente bien aquilatada en Costa Rica. Y no ha sido aquilatada porque cayó en un medio en el que yo creo que era demasiado grande, y no se le supo comprender en toda su dimensión. Me estoy refiriendo fundamentalmente al espacio en el que él trabajó, fundamentalmente, en donde realizó su trabajo profesional, digámoslo así, que fue la Escuela de Artes Plásticas en aquel tiempo, hoy Artes Visuales de la Universidad Nacional, en donde yo creo que quienes lo apreciaron realmente y le dieron una dimensión muy importante fueron quienes fueron sus estudiantes, sus alumnos, sus discípulos, que algunos de ellos lo tienen incluso en un pedestal. Julio Escames era, y a mí me parece que efectivamente, un gran artista, pero es ante todo un gran intelectual, porque tiene una concepción del mundo muy bien cohesionada, una visión en el cual el centro, en mi opinión, es una combinación entre lo político y podría decirlo artístico, pero voy a resumirlo en otra dimensión, entre lo político y lo poético, y que él consideraba que era en donde se encontraban y expresaban las esencias. Y Julio Escames, por otro lado, era lo que a mí me parece que es el otro elemento que perfila su personalidad, que es un comunista. Lo fue desde que llegó a Costa Rica, lo era, y vino precisamente porque era un comunista y no pudo quedarse en ese ambiente hostil que se generó a partir del golpe de Estado en Chile, y lo continuó siendo toda la vida, muy consecuentemente. Un impenitente viajero. Antes de llegar a Costa Rica ya Julio era un pintor, un artista reconocido. Digo pintor porque era muralista, era también ilustrador, pero no solamente hacía eso, trabajaba haciendo escenografías y haciendo era un artista plástico holístico, digámoslo así. Y había viajado ya por el Oriente, por China, por Japón. Estaba lleno de anécdotas sobre sus estancias en esos lugares. Incluso yo diría que sería interesante ver cómo la presencia de la cultura china se expresa en la pintura de Julio, porque hay algunas pinturas en donde incluso los rasgos son orientales. Pero entonces cuando Julio llega acá, eh, es interesante ver cómo yo diría que Julio encuentra aquí un lugar en el mundo. Y ese lugar en el mundo está dado por esa Costa Rica de los años 70, que es una Costa Rica que yo pienso que en muy buena medida hemos perdido, que tenía una tranquilidad, una vinculación con la naturaleza, una bonomía que acogía. Pero por otro lado, yo creo que también Julio llega a un país en el que se
en el que el grabado constituye uno de los pilares fundamentales de la expresión artística. Y en ese sentido, Julio trae también otra escuela, que no es la misma del grabado costarricense, pero encuentra un espacio, encuentra un ambiente, encuentra otra gente, encuentra interlocutores, ¿verdad? Y esos interlocutores estaban fundamentalmente, en mi opinión, en el ámbito del grabado. Pero yo creo que hay dos temas que son fundamentales y que tienen que ver con las preocupaciones centrales de Julio. Una es la que podríamos caracterizar como política en términos generales, es su preocupación por el ser humano, la preocupación por la sociedad, la preocupación por las lacras sociales y la preocupación por cómo superar esas lacras. En este sentido tiene un gran optimismo tecnológico y eso se concreta en una serie de temas que tienen, si se quiere, alguna vinculación con lo ficcional de futuro. Y son esas especies de ciudades flotantes en las cuales aparecen personajes y situaciones que bien podrían ilustrar una película de ciencia ficción, por ejemplo, pero que en última instancia están asociadas a toda esta preocupación política por el ser humano y su perspectiva. Y por otro lado, a mí me parece que hay otra gran preocupación de Julio que está vinculada a la identidad y que uno podría decir que es la identidad latinoamericana, pero en él se concreta fundamentalmente en la identidad vinculada a los pueblos originarios. Hay unas pinturas de Julio maravillosas en las cuales, digamos que los sujetos centrales son los pueblos originarios de Chile, los araucanos. Y entonces esa preocupación por lo identitario está muy presente en toda la pintura de Julio. En el caso de Juan Bernal Ponce, es diferente porque él más bien vino a la Universidad de Costa Rica, donde estaba el taller de grabado, después de que Felo fundó la Escuela de Arquitectura. Juan Bernal Ponce estableció una verdadera tradición del grabado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Y esa tradición de grabado es inédita en el sentido de que no es seguramente el lugar natural para que esté asentado un taller de grabado. Pero Juan Bernal, como grabador, se desarrolló fundamentalmente a partir de esa docencia, digamos, que se concretó fundamentalmente en la Universidad de Costa Rica. Bueno, ese era un elemento que los unía a ambos. El otro elemento que no tiene necesariamente que ver con el arte, pero sí con el espíritu artístico, son sus casas de habitación. Aurelia Dobles catalogó en una entrevista que le hizo a Julio Escames hace ya muchos años, tal vez 20 años, y que fue publicada en el periódico Áncora, cataloga la casa de Julio Escames como una casa pajarera. Y yo creo que de la misma forma puede catalogarse la casa de Juan Bernal Ponce. Ambos son casas que tienen una vista panorámica sobre alguna parte del Valle Central de Julio Escames, desde las montañas del volcán Barba, el de Juan Bernal Ponce desde las montañas de Escazú, pero ambas son muy transparentes, ambas muy llenas de coloridos. Y Juan Bernal era originario de Valparaíso. En los 90 yo tengo tarjetas que él me enviaba cuando iba a Valparaíso. Cuando yo fui a Valparaíso entendía a Juan Bernal mejor. Al subir las cuestas y ver las caprichosas construcciones, cómo se acumulaban en altura, muy cerca de Viña, más glamoroso y decimonónico, con su gran, ¿verdad?, ambiente, que es realmente de una gran belleza en arquitectura. Pero Valparaíso es, como decir, el paisaje que explica al hombre.
Entonces, dentro de este carácter acumulativo de una arquitectura creativa que debe desarrollarse en lugares difíciles, escarpados o caprichosos, ahí está parte del encanto, de la manera como construye simbólicamente sus espacios a nivel constructivo, don Juan Bernal Ponce. Me gustaba su manera caprichosa de utilizar el color, no tan apegado como a la precisión en los contornos y en los registros y en la exactitud de las cosas, sino como un poco la mancha del color aplicada un poco caprichosamente y libre sobre la superficie, coloreando. Y entonces la carencia de color en el grabado costarricense, muy ascético, a veces como que restringe mucho, digamos, el color mismo. Y traducido al grabado, porque siempre en los grabados de Juan Bernal Ponce es posible encontrar la arquitectura como un protagonista de sus viajes, ¿no? Encontrarte si viaja por Italia, qué sé yo, el Duomo, la Torre Inclinada, cosas que son muy características, pero a su vez en América, cuando ha recorrido, Juan Bernal tuvo pasión particularmente por el barroco y la parte colonial, entonces digamos sitios como La Habana, que son plataformas culturales muy significativas para la historia colonial y de la arquitectura, han visto recreado un poco esa sensibilidad de la arquitectura propia, del estilo adecuado a nuestros países a través de los dibujos de Juan Bernal Ponce que se traducen a sus grabados. Y me parece a mí que Juan Bernal es un heredero muy claro como de una cierta jerarquización simbólica del espacio y de su importancia, y que podrían ser raíces que se remitan aún lejanamente hasta autores como Joaquín Torres García. Costa Rica ha sido, y no solamente para los chilenos, sino en términos generales, un lugar de encuentro en América Latina. A mí me parece evidente que es un lugar de encuentro por las condiciones, sobre todo políticas de estabilidad que ofrece el país y que ha permitido que aquí pasen diferentes oleadas de migrantes, entre los cuales me cuento yo mismo. Hemos llegado centroamericanos, argentinos, uruguayos, chilenos, de diferentes partes en donde desafortunadamente hemos sufrido inconvenientes, por decirlo de alguna forma. Y Costa Rica se ha transformado en un lugar no solamente de refugio, que podría ser un refugio precario, sino también de recepción, en el sentido de que aquí han podido encontrar un espacio para desarrollarse. Yo quisiera tomar como metáfora lo que pasó con Julio, porque Julio, como dije en algún momento, fue un andarín, fue una persona que hacía del viajar una forma de vida, una forma de vida en la cual se sentía enriquecido, y que de pronto encontró, voy a utilizar un término que era apreciado para él, un lugar en el mundo, ¿verdad? Y no se movió más, ni siquiera para su Chile natal.